quiero que leas conmigo, sobre todo para aquellos que se afanan y se desgastan a veces en el trabajo hasta llegar de una forma exhausta. Y sabes lo que pasa, que cuando lo das todo fuera, ya no queda nada para dentro, ya no queda nada para Dios. Y el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y a veces, iglesia, nos desgastamos y Dios está diciendo, el salmista está diciendo, ¿sabes? Si Dios no construye, en vano está trabajando el hombre. Si Dios no guarda la ciudad, si Dios no guarda lo tuyo y tus cosas, en vano estás vigilando. En vano es que te levantes en el mucho madrugar o que te acuestes sin el reposar. Dice que con afán y con ansiedad estás trabajando, pero Dios a los suyos, aún en los sueños, les da lo que necesita. Me hizo pensar, porque a veces entramos en un excesivo desgaste. Y si Dios no es lo primero, ese desgaste no va a servir para nada. Porque lo que Dios no levante, tontería. Lo que Dios no guarde en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, tontería. Ni el mucho madrugar, ni el poco reposar es un desgaste sobrehumano. Y si Dios no edifica y no levanta la obra de tus manos, estamos perdidos. Por demás es. Mas sin embargo, aquel a quien Dios agrada y a quien Dios quiere, aún en sueños se muestra. Yo busco eso en mi vida. Me levanté al día siguiente, a mi hora, no antes de mi hora, y pude llegar en paz en mi trabajo y pude tener un día mucho más ágil mentalmente que los días anteriores en los que había metido tantas horas. Todo es enseñanza, iglesia. Reino de Dios es lo primero. Búsqueda de Dios, búsqueda de la presencia de Dios es lo primero. Hoy en día esta sociedad vive atormentada por el cuerpo físico, por la alimentación, por su cara, por su cuerpo. No veo mal un cuidado necesario para la vida diaria y que tengas tus músculos y todo en orden. Pero por demás es que hagamos, que vivamos para que de repente sobrevenga la muerte y no nos haya servido de nada, ni el cuidado ni nada. En esta semana hubo un derrumbamiento en Madrid. Estaban haciendo unas obras en pleno Madrid y no sé cuántos sabéis, se derribó el edificio y 2 personas dentro. Y yo no lo sabía, pero me decía mi madre que una de esas personas, un señor de 42 años, fue a ver a un familiar que estaba trabajando en la obra. Ni siquiera trabajaba en la obra y quedó en el escombro. ¿Quién le iba a decir a ese joven de 42 años que yendo a ver a un familiar jefe de la obra, sus días se terminaban ahí? No lo sabemos, iglesia. Sabemos el momento en el que hemos venido, pero no sabemos el momento en el que partiremos. Y yo quiero vivir conociendo a Dios. Quiero tener un cuerpo sano, bien alimentado, sin excesos pero sin defectos y sin una mente obsesionada. Sencillamente, mira, el tiempo que estoy un poquito más gordita, pues gloria a Dios. Que estoy un poco más delgada, poco me dura. Pero eso es indiferente. Dios está mirando nuestras vidas con propósito. Dios está mirando nuestras vidas de una forma excepcional. Dios está mirando corazones que le busquen y que le sirvan. Escuchaba a un predicador en esta semana que él decía, mira, cuando tenía consejería, él es pastor y tenía consejería con otros varones de la iglesia y le venían a preguntarle por negocios, por tal, y ya llegó un momento en que este pastor dice, no me vengas a preguntar ni por negocios, ni qué hago, ni qué dejas de hacer. Yo estoy predicando el reino de Dios, salvación para tu vida. Yo pastoreo una iglesia para salvación y para que sirva al Dios vivo. Dios que te dé sabiduría a ti para saber qué es lo que tienes que hacer. Pero a veces venimos a Dios con el listado de la compra. Señor, necesito, Señor, necesito, Señor, necesito, o te pido.
Y no es lo que tú necesites, sino es a lo que has sido llamado por Dios, y que Dios quiere ordenar nuestros caminos, y que Dios quiere preservarnos para salvación y redención. Pero vivimos en una sociedad tan consumista, tan al día de necesidades, de situaciones, que nos lleva a anhelar, a tener otros amores, como yo estaba en medio de la alabanza ministrando, amores que nos desvirtúan del verdadero amor de nuestras vidas, es Cristo. Y yo esto no lo hablo para mujeres, porque a veces pensamos que, bueno, las mujeres son más tiernas y necesitan, pero tanto el hombre como la mujer necesita que su primer amor sea Dios, que su primera fuente de alimentación sea Dios. Hay hombres que dicen, ay, yo sin mi mujer me moriría, no sabría hacer nada. Pues hay claro que unos a veces dependemos, pero el mayor amor de tu vida tiene que ser Cristo. Eso es así, iglesia. A tu esposo, a tu esposa un día la perderás, porque es ley de vida. Un día se marchará uno, otro día se marchará otro. Pero es ley de vida que el hombre conozca a Dios hasta el final de su vida. Amén. Y aunque luego tú puedas echar de menos a una persona, pero no te mueras con esa persona. Tienes que seguir viviendo en Cristo y en el amor de Dios. Por eso hay hombres que dicen, yo sin una mujer no puedo estar. Hay mujeres que dicen, yo sin un hombre no puedo estar. Claro que puedes estar, porque el mayor amor que tú tienes que tener es Cristo en ti y la plenitud de Dios en tu vida. Amén. La familia es un regalo de Dios. Encontrar a la persona idónea, ya con la edad que tengo me di cuenta que también es un regalazo de Dios. Porque casarse es fácil. Oye, que casarse es fácil, pero encontrar lo idóneo no es tan sencillo. ¿Qué pie usas? Yo uso un 37. Y si me voy a la zapatería y me pongo un 35, voy a reventar el zapato. Y si me pruebo un 40, voy a andar chancleteando, se me va a salir el zapato. Y la ayuda idónea no es lo perfecto, lo idóneo es lo que te viene a ti, a tu zapato, a tu pie. ¿Entendemos, iglesia? Eso es lo idóneo y lo que Dios trae a nuestras vidas. Pero ya una vez que venimos a Cristo, enamórate de Dios. Seas hombre, seas mujer, estés casado, tengas hijos, entrégale todo al Señor. Y que tu primer amor sea el Señor de todas las cosas, porque eso te va a ayudar a vivir en plenitud. ¿Me escuchas? Todo el mundo presta atención. Te va a ayudar a vivir en plenitud. Y sea que vivas un momento de escasez económica, o sea que vivas en un momento que uno diga, ay, pues estoy solo. No estás solo. Dios es tu proveedor y tu gran amado. Él te cubre, Él te llena. Él lo tiene todo para ti y lo tiene todo preparado para ti. Y si tú siempre estás quejándote en tu soledad o en tu falta, no, busca a Dios, en Él habita la plenitud, en Él habita la vida. Amén. No necesito que nadie me diga te amo, es que Dios ya me lo dice todos los días. Dios ya me dice, Gema, te amo, por eso di la vida de mi hijo por ti, para que tú tuvieras vida y plenitud. Así que yo siento el amor de Dios cada día. Tengo una familia hermosa que me dice que me ama, que me quiere, que cuánto valgo. Y amén. Todos nos animamos, como hablamos la semana pasada, nos edificamos y nos levantamos en amor. Pero tengo un Dios que me cuida cada día y que me dice, Gema, te amo y mi amor está contigo y yo estoy contigo. Amén. Entonces, en esa fortaleza, el cristiano se tiene que levantar. Amén. Amén. Y no es la palabra, porque la palabra que yo traigo en esta tarde es convertidos para convertir. Convertidos para convertir. O una vida cambiada y transformada. Es una vida que es como instrumento para cambiar y transformar a los demás. Instrumentos. No que yo cambie, no que yo convierta, sino que soy un instrumento que Dios va a usar. Entonces, convertidos para convertir.
Este término de convertir se empezó a usar en el Nuevo Testamento, libro de Hechos. Todos aquellos que seguían a Cristo, todos aquellos que llegaron al conocimiento de la persona de Cristo, se les llamaron convertidos. Hay ejemplos en el libro de Hechos como la conversión de Saulo, y habla literalmente conversión de Saulo, y hablan aquellos que se convirtieron por la predicación de la palabra. Caramelito. Amén. Y por la conversión de la palabra. Y sabes, me gusta porque convertir significa ser transformados en algo distinto. Es alguien que es transformado en algo distinto. Si hablamos, por ejemplo, de los animales, un ejemplo buenísimo es, por ejemplo, gusano que se transforma en mariposa bajo el efecto de la metamorfosis. ¿Cómo es posible que un gusano llegue a ser una mariposa? Es un efecto de transformación. Algo que tenía una forma y una función es transformado en algo completamente distinto. Lo mismo que los anfibios. Un anfibio se convierte con el tiempo en rana. Y iglesia, ese cambio y esa transformación es lo que habla la palabra convertir. Somos convertidos, somos transformados por el poder del Señor. Me gusta porque Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pero es que luego el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:6, anótalo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha hecho resplandecer en nuestros corazones a la persona de Jesucristo en nosotros. Y lo está asimilando porque la creación de Dios es un tipo de nuevo nacimiento. Ven conmigo a Génesis 1:1. Y vamos a ver incluso cómo la creación del cielo y de la tierra está manifestando y evidenciando también la transformación de la vida de un creyente de las tinieblas a la luz. Yo antes caminaba en tinieblas y ahora vivo en la luz. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fíjate cómo aún la creación, dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y que había tinieblas en toda la faz de la tierra. De la misma forma el ser humano se encuentra desordenado y vacío y lleno de tinieblas en la ausencia de Dios. Mas dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Es lo que hace Cristo en la vida del creyente. Ahí es cuando venimos a conversión, iglesia, porque Dios transforma nuestras tinieblas en una luz verdadera. Pero es tanto así que incluso la conversión de Pablo, cuando el apóstol Pablo en Hechos 26 está relatando a otros hermanos cómo él vino a conversión. ¿Has escuchado alguna vez, sobre todo en las iglesias, y tú cuándo te convertiste? ¿Y cuándo te has convertido? Quizás la gente que se ha conocido a Dios hace poco no sabe de este término, pero quienes llevamos muchos años en la iglesia, es muy común decir, ¿y cuándo te has convertido? Anda, ¿sabes que esta familia se ha convertido?
Y el término convertirme habla de una transformación. Y el apóstol Pablo está relatando su conversión y dice que cayó a tierra, que cayeron todos a tierra, él y los que estaban con él. Y dice que hubo una voz del cielo que en hebreo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo dice: y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero aquí te digo: levántate, ponte sobre tus pies, porque yo te he de enviar a tu pueblo y a los gentiles. Yo te voy a guardar, pero les vas a anunciar las cosas que has visto y aquellas que yo también te mostraré. Pero he aquí yo te envío para que des luz a los ciegos y para que saques de las tinieblas a la luz y de la posesión de Satanás al poder de Dios. Y la conversión es cuando Dios te saca del poder de Satanás al poder de Dios en tu vida. Y esto me está hablando que todo ser humano es como si a este lado estuviera el diablo, a este lado estuviera Dios. Y nosotros que somos instrumentos, como le dijo a Saulo: instrumento me eres necesario para predicar la palabra. Nosotros que somos instrumentos venimos a todos aquellos que el diablo los posee, porque o tienes a Cristo en tu corazón o tienes al diablo. La casa vacía nunca está, o está el diablo o está Dios en tu vida. La casa vacía, entiéndeme bien, nunca está. Esa gente que dice: yo soy ateo, yo no creo ni en Dios, yo no creo en nada, la casa o está llena o no lo está. Y o estás lleno de diablo o estás lleno de Cristo en tu vida. Y nosotros somos un instrumento a quien Dios ya llamó previamente de las tinieblas a su luz admirable. Y la función que tú y yo tenemos una vez que hemos venido a Cristo es venir a los que están en tinieblas, predicarles la palabra de Dios y hablarles de Dios. Y el Espíritu Santo que trae convicción a las vidas, no te preocupes. Tú no vas a ser quien convenza. Tú lo único que tienes que hacer es ser boca de Dios y hablar las palabras de Dios. Les coges y el Espíritu Santo los deposita de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Como un día el Señor lo hizo con nosotros. ¿O acaso no recuerdas tus momentos de oscuridad, de desorden y de vacío? Mas cuando vino Dios, Cristo lo inundó todo en nosotros y trajo la luz que es perdurable y verdadera y permanece. Pero me gusta porque Hechos 26, 18 le dice claramente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Necesitamos el perdón de Cristo, la obra de la cruz, para pasar de tinieblas a luz. Pero es que Pablo dice que cerca está de tu boca y de tu corazón. Si tú confiesas que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Viene salvación, viene conversión, cuando uno ha entendido y comprendido la obra de la cruz absoluta y perfecta de parte de Dios. Ahora bien, anota esta otra cita en Romanos. Romanos 10, 14. Y es aquí donde viene nuestra función y nuestro papel. Hemos sido convertidos por el Señor. Te espero, Romanos 10, 14. Si tienes tu Biblia, lo buscas. Romanos 10, 14. Pero escúchame bien, porque la conversión, el cambio y la transformación no viene por ciencia infusa. El cambio y la transformación vienen por la predicación. Pero dice el apóstol Pablo, 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Iglesia, ¿cómo esperamos que los demás invoquen a un Dios en el cual no han creído? Pero ¿cómo creerán a un Dios del que no han oído hablar? No han oído hablar con exactitud. Sí religiosidad, sí costumbres, sí celebración de la Semana Santa, de Navidad, pero nadie está hablando de perdón de pecados y vida eterna o infierno si no aceptas a Cristo. Pero ¿cómo van a invocar a Dios si no creen? ¿Cómo van a creer si no han oído de Dios? ¿Cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? ¿Y quién va a predicar si no somos enviados? Cuando tú y yo venimos a conversión, a cambio y a transformación, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Id pues y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos atendiendo al llamado de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho? Hemos sido enviados a predicar para que alguien oiga y al oír crea y al creer invoque el nombre de Dios. Ese es el proceso que tú y yo tuvimos, pero quizás hace tanto tiempo que no nos damos cuenta. ¿Cómo viniste a los pies de Cristo? Alguien fue enviado a predicarte, una compañera del trabajo, un familiar en nuestro caso. ¿Quién? Alguien fue enviado a predicarte y obedeció la voz de Dios, porque esa persona obedeció la voz de Dios, te predicó la palabra. Y te predicó porque tú tenías que oír el mensaje de salvación. Y al oír tú, creíste. Y como creíste en la persona de Cristo, comenzaste a invocar su nombre. Y ahí vino redención, cambio y transformación. Ahí ese gusano se transformó en mariposa. Ahí vino un nuevo nacimiento. Pero parece que tenemos que leer y releer para darnos cuenta que tú y yo hemos sido enviados. Que Saulo era un instrumento muy necesario. ¿Recuerdas a Saulo que perseguía a los cristianos? Que tenía gran conocimiento de la ley de Moisés, de los profetas, pero no había venido al conocimiento de Cristo. Y el Señor tuvo que tirarle a tierra, y puestos en tierra a todos. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero me eres instrumento necesario. Yo te voy a enviar para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la potestad de Satanás al reino de Dios, a judíos, a gentiles, porque en aquel tiempo estaban judíos y luego todo el resto que somos nosotros. Pero Dios ha hecho un mismo pueblo de reyes y de sacerdotes. Ahora todos tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Pero es muy importante que tú entiendas que fuiste convertido para ser instrumento de conversión para otros. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han oído? A quien no han creído. ¿Cómo van a creer a quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Bienaventurados los pies de aquellos que predican las buenas nuevas, que predican salvación. Esos son nuestros pies, esos son tus pies. Benditos son tus pies que caminan para ser enviados, para hablar y para ser instrumentos de salvación, iglesia. Pero si no entendemos nuestro llamado ni nuestro propósito, si dedicamos toda nuestra vida a estar a gustito y a estar bien y a divertirnos solamente, no estamos haciendo aquello para lo que Dios nos ha llamado. Y vamos a estar frustrados. Te digo, si tú dedicas tu vida para tu propio deleite, sí, vas a ser salvo. ¿Por qué no? Has creído en Jesucristo, pero no habrás alcanzado propósito en tu vida, porque propósito alcanzas cuando obedeces a Dios y a su reino. Eso es así.
y lo demás no sirve. Ni el mucho madrugar, ni el mucho trasnochar. Nos estamos afanando en aquello que no va a dar resultado, cuando Dios dice que aún en medio de la noche y en sueños, Dios se lo da a sus hijos. Pero si Dios no construye, en vano trabajamos. Si Dios no guarda lo tuyo, en vano estamos vigilando. Nos vamos a desgastar de sol a sol. Yo quiero vivir en lo verdadero. Y fui llevada a conversión. Fui convertida. Mi vida estaba desordenada y vacía. Pero vino Dios con su luz y Cristo lo llenó todo, con su luz verdadera. Y ahora yo he sido llamada, he sido enviada a predicar. He sido enviada para que otros oigan. Y al oír, crean. Y cuando crean, invocarán el nombre del Señor. No te preocupes, tú ya no harás falta para nada más. Dios ya no te exige nada más. Pero al menos cumple el cometido, cumplamos el cometido de anunciar las buenas nuevas. El crecimiento lo da Dios. No te preocupes. El Señor ayuda a cada uno en su fe, pero al menos cumplamos. Hemos sido convertidos para convertir a otros. Me gusta en Lucas porque, ¿sabes? Realmente el Señor dice que no es de todos la fe. De hecho, Pablo estaba diciendo que es la locura de la predicación. Ya que el mundo en su sabiduría no entendió a Dios, ya que el mundo no ha conocido a Dios al menos a través de la lógica, de la naturaleza que Dios ha creado, de todo lo maravilloso que Dios ha establecido en la tierra, ya que el mundo no ha conocido a Dios por la grandeza de Dios al crear el cielo y la tierra, al ver cómo de una forma misteriosa un bebé se gesta en el vientre de una madre, ya que mediante la lógica o la sabiduría humana el hombre no ha conocido a Dios le ha placido que todos aquellos que crean sea a través de la locura de la predicación del Evangelio. Para los que se pierden es locura, pero para aquellos que hemos sido salvados por el poder de su amor, Cristo, poder de Dios en nosotros. Cristo, poder de Dios en mí. Para algunos dirán, estos están locos. Pero para nosotros que hemos conocido la verdad en Cristo y que hemos nacido de nuevo en Él, Cristo, poder de Dios. Él me lava, Él me libera, Él me salva, Él me ayuda a avanzar en la vida. Me dice, Gema, calla, sé prudente, Gema, habla cuando debes de hablar. El Señor dirige nuestros pasos en todo tiempo, iglesia, pero es la locura de la predicación. Lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que valía. Así que tú y yo, en medio de nuestra sencillez, en medio de no haber estudiado la ciencia, en medio de no tener grandes conocimientos, a través de la predicación del Evangelio, somos instrumentos de conversión para otros. Y Dios muestra sabiduría en medio de esta pequeñez, en medio de nuestras vidas. Pablo decía, mirad que no sois muchos de vosotros sabios, mirad que no sois muchos de vosotros entendidos, pero esto es lo que Dios quiere para que ninguno se jacte delante de su presencia, sino para que sepa que todo lo que tenemos es en Él y por Él. Y me gusta cómo la palabra de Dios dice, ahora todos van a creer en su nombre, todos van a obedecer a la palabra. El profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Y el mismo Jesús dice que entrando a Galilea le salieron al encuentro 10 leprosos. Si tú recuerdas, la lepra antiguamente era causa de muerte y sobre todo se transmitía muy fácilmente. Como hoy en día el ébola, por ejemplo, como ciertas enfermedades que no están erradicadas y que en el mundo africano, por ejemplo, corren muy rápidamente por falta de higiene, por ciertas situaciones. Y en aquel tiempo lepra era sinónimo de muerte. Y dice que 10 leprosos se quedaron en la entrada de la ciudad mirándole de lejos y comenzaron a clamar, Jesús, Maestro, sánanos. 10 personas. Jesús, Maestro, sánanos. Y Jesús les responde, id donde el sacerdote. Es decir, id al templo. Y cuando iban de camino al templo, fueron sanados. Y dice la Escritura que solamente uno
se dio la vuelta para darle la gloria a Dios, y cuando llegó a los pies de Jesús se arrodilló y le dio gloria, y dice la Escritura, y este era samaritano. Y Jesús responde, ¿dónde están los 10 a los que yo sané? ¿Solamente uno ha venido para darme gloria y es extranjero? Y le mira y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aún predicando, iglesia, aún viendo la gloria de Dios, ¿es de todos la fe? No. Al mismo Jesús le sucedió, sanó a 10, se volvió uno, ni siquiera la mitad, uno. Pero ese uno le dio la gloria a Dios, ese uno buscó de Dios. Esto lo habla en Lucas 17. Pero seguidamente los fariseos, anótalo, porque quiero que sigamos leyendo este pasaje, porque voy a concluir, porque el Señor Jesús está hablando acerca de su segunda venida. ¿Recuerdas la predicación de la semana pasada? Siendo atalayas y vigilantes. Parece que el Espíritu Santo está hablando fuertemente a la iglesia, porque en este mismo capítulo 17, después de mostrar sanidad, y después de que solamente uno volviera, dice que los fariseos le preguntan, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús dice, algunos dirán, helo aquí, helo allí. Pero yo os digo que el reino de Dios ya está aquí. Porque el reino de Dios era la persona de Jesucristo. Era Cristo el regalo que Dios nos tenía preparado a la humanidad entera. Y a veces, iglesia, nos equivocamos. Yo a veces también, cuando decimos, Señor, venga a tu reino. Pero más que decir, venga a tu reino, tenemos que pedir, Señor, que tu reino se manifieste en nuestras vidas. Porque el reino de Dios está. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio nuestro. No tengo que esperar a que el reino venga. El reino está a través de Cristo en nuestros corazones. El reino ya está. Pero tenemos que pedirle, Señor, que se manifieste tu reino en mi vida, que se manifieste tu poder, conversiones, Señor, que se manifieste tu reino, porque el reino de Dios ya vino. La persona de Cristo trajo salvación para la humanidad entera. Y sigue diciendo Jesús, los fariseos le preguntan por el reino que ha de venir, y Jesús le responde, el reino ya está aquí. Pero he aquí yo os digo que el Hijo del Hombre vendrá en su segunda venida. Y algunos dirán, helo aquí, helo allí, es un término. Pero dice, pero de la misma forma que un relámpago enciende el cielo desde un extremo al otro, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, todo ojo le verá. Todo ojo verá a Cristo venir de nuevo. Y dice la situación, Lucas 17, versículo 26. Jesús primero dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea menospreciado y desechado por esta generación. Pero dice 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hasta ahí la palabra del Señor. Pero estamos viendo, iglesia, que el reino de Dios ya está en nosotros. Mas todavía ha de venir el Señor en su segunda venida. Y los tiempos que se van a manejar son semejantes, y la Escritura habla de 2 tiempos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas el tiempo de Noé? Si tú has leído Génesis 6, la Escritura dice que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, porque dice que su pensamiento era continuamente hacer lo malo. Dice que era una tierra llena de violencia y que el pensamiento y el corazón del hombre continuamente era hacer lo malo, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre.
Y Jesús está hablando que el día en que Él venga, en su segunda venida, será un tiempo semejante a ese tiempo de Noé. La gente comía, bebía, compraba, vendía, se casaba, se daba en casamiento. Pues ¿no te parece que es el mismo tiempo de hoy en día? Donde todo es el placer de comer, de dormir, de comprar, quiero comprar, pues te vendo. Es decir, una sociedad completamente ajena a Dios y una sociedad que estaba involucrada en un bullicio, y se añade que había violencia. Pues como en los días de hoy, iglesia, una gran violencia en medio de la sociedad, y ya ningún país se libra. De una forma o de otra, el ser humano fuera de Dios está sacando lo peor que hay dentro de él. Y continúa diciendo otra situación, como en Sodoma y en Gomorra. Recuerdo, y en ambos casos, fíjate, cuando Dios habla tanto de Noé como de Abraham y de Lot, señala la Escritura que eran hombres justos, que caminaban con Dios. En ambos casos, si tú lees Génesis 6, habla de Noé y dice que solamente Noé era grato delante de Dios. Con Dios caminó Noé. Es decir, siempre va a haber un remanente fiel que va a buscar de Dios. Lo mismo que hoy en día hay un remanente fiel de una iglesia que busca verdaderamente a Dios y que busca agradar a Dios. Con Dios caminaba Noé. Y de la misma forma con Sodoma y con Gomorra. La palabra habla de una sociedad completamente depravada y corrompida. Y algo corrompido es algo que está dañado, putrefacto, es algo completamente inservible. Así que puedo imaginar y puedo pensar que esa degradación era moral, social, civil, a todos los niveles. Corrupción por completo, el hombre haciendo lo malo en su más estado natural. Pero es lo mismo que hoy en día. Comían, bebían, compraban, vendían, edificaban, se casaban, se daban en casamiento. Era un frenesí y en un no parar. Y dice el Señor Jesús que en medio de ese tiempo vendrá el Señor. Y dice que dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, es decir, en su trabajo, uno será tomado, el otro será dejado. El Señor viene, iglesia, y las circunstancias sociales, ¿y cómo lo sabremos? Pues no sabéis que donde hay buitres, ahí hay un cuerpo muerto, termina ese capítulo. Pues de la misma forma vais a saber que Dios regresará y vendrá. Y tú y yo, iglesia, tenemos un propósito que cumplir, más allá que nuestros anhelos y nuestras aspiraciones personales. Porque vivimos de aspiraciones personales, de lo que queremos tener, de lo que queremos disfrutar. He aprendido a entregarle al Señor toda mi vida y no anhelar más de lo que Dios no me quiera dar. Le agradeceré por cada bendición que Dios me da, pero quiero vivir para servirle a Él, porque esta vida no es más que un pequeño renglón frente a toda una eternidad con nuestro Dios. Y el Señor nos llama a convertirnos para ser instrumentos de conversión y de cambio. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a creer a aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Cómo se les predicará si no hay nadie que sea enviado? Mi primer llamado y mi primer propósito es ser instrumento para que Dios saque de la potestad de Satanás a la luz de Cristo vidas y almas. Amén. Quizás no todos obedecerán a la voz de Dios. Quizás como le pasó a Jesús, de 10, 1. Hablando hace tiempo con el hermano Joaquín, que él siempre dice, pues hay que ver. Y si estuvieran aquí todos los que han venido, todos los que han pasado por la iglesia, calculamos que entre 100 y 150 personas han llegado hasta este lugar, sin contar la inauguración, que aquello fue
precioso y estupendo. Pero de una forma itinerante, diferentes personas sin conocer nada del Señor han venido a la iglesia. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? El Señor es el que edifica su casa. Nuestra función es predicar la palabra. Por más que yo quiera zarandear a una persona, conviértete, 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 no va a surgir, porque solamente el Espíritu Santo puede traer convicción a alguien. Y ya no solamente de convertirse, sino de adquirir un compromiso con Dios y con su casa, que ese es otro paso de fe mucho mayor y mucho más desafiante para la iglesia de hoy en día, que se ha vuelto una iglesia itinerante y online. Puedes tener miles de seguidores, mas sin embargo en tu iglesia solamente estar unos pocos. Por WhatsApp y por todas las redes sociales puedes tener miles de amigos sociales y virtuales, pero vistos cara a cara y amigos verdaderos, uno, y a lo mejor estoy regalando mucho, pero la iglesia de hoy en día es una iglesia que vive online. Es una iglesia que no está afirmada ni comprometida con la obra de Cristo. Quiere pasar de puntillas. Yo puedo este día, yo puedo este otro día. Ay, no, pero conmigo no cuentes. Ojo, no hablo de aquí, te estoy hablando en todo lugar. Es una iglesia que le falta compromiso, porque tiene más cosas que hacer fuera de las que tiene que hacer dentro, cuando Dios nos ha llamado a hacer más cosas dentro de las que hay fuera. Con los de fuera tenemos que ser de buen testimonio. Y el rato que pasemos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, ser gente de luz y de testimonio. Pero no me puede arrastrar el mundo para que yo no haga lo que tengo que hacer y a lo que he sido llamado a hacer. Y no te preocupes, no somos una iglesia absorbente de reuniones lunes, martes, miércoles. No, pero en lo que hay, yo quiero buscar un compromiso del Señor fuerte. Porque la gente no se va a convertir así como así. Necesitamos tener el compromiso de ser enviados a predicar para que la gente oiga, crea y se convierta al Señor. Pero va a ser un trabajo arduo, no es sencillo. A mí me toca estar ahí y permanecer en la luz y no dejarme llevar por este mundo que dedica su vida a comer, a beber, a comprar, a vender, a edificar. Vive su vida, pero yo no puedo seguir los designios de esta vida. Cristo me sacó de la potestad del diablo para venir a Cristo, para venir a su luz. Y Saulo, en cuanto fue llamado por Dios, no perdió el tiempo. No dijo, bueno, espérate, que yo he dejado ahí en pleno Jerusalén, yo he dejado algo. No, rápidamente, en cuanto tuvo esa conversión, esa transformación de gusano a mariposa, en cuanto conoció a Cristo y la luz verdadera vino a él, dejó todo lo que estaba haciendo para comenzar un camino de plenitud y un camino de salvación y de eternidad con Dios y con Cristo. No exento de dificultades, no exento de mucho menosprecio, no exento de mucha soledad. Y el verdadero seguidor de Cristo a veces se va a sentir solo. El verdadero seguidor de Cristo se va a sentir solo e incomprendido, porque esta sociedad empujará fuerte. Pero recuerda cómo Dios habla a Ezequiel y le dice, yo he puesto tu frente como diamante, más fuerte y más dura que una piedra. Les vas a hablar, les vas a decir, oigan o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar, pero vas a hablar. Y a veces te va a crear soledad e incomprensión, porque la gente se va a apartar. Los que no son conmigo son contra mí, decía Jesús. Sanó a 10, solamente uno regresó para darle la gloria, pero ese uno alcanzó salvación. Yo no sé a cuántos alcanzará la iglesia La Roca, pero yo tengo que apuntarle a 10 para que me quede uno. Amén. Hay que apuntarle, hay que echar las redes y hay que echarlas fuertemente. No vaya a ser que de repente el Señor diga, saca, y no podamos ni sacar las redes de la gran cantidad de peces que estarán. Yo tengo que esperar ese tiempo, porque así me llama la fe. La fe es la certeza de aquel que todo lo cree, la convicción de aquel que todo lo espera.
tengo que creerlo, pero tengo que echar las redes. Yo no quiero echar una caña. Con una caña tú pescas un pez. Con redes tú puedes pescar mucho, gran cantidades. ¿Estamos, iglesia? Estamos convertidos para convertir, para ser instrumentos para el Señor. Lee la palabra que yo te he hablado en esta tarde para que el Señor siga ministrando tu vida y lleguemos a la comprensión del llamado al que Dios nos ha puesto. Si tú te desgastas tanto para con lo de fuera, no te va a quedar tiempo para buscar con ganas y con fuerzas al Señor. Terminaremos cantando, pues como el pájaro herido, esa canción de muchos años atrás, como un pájaro herido que se muere en el suelo. Yo no quiero ser un pájaro herido. Yo no quiero ser alguien que está como llevando la armadura así. Yo quiero ser un guerrero que tenga su armadura puesta y que siempre esté presto para pelear y confiar en el Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie.